Hoy es jueves 25 de septiembre de 2025. Hoy exactamente hace 197 años, un grupo de forajidos instigados por el general Santander intentó asesinar en la capital de la República a nuestro libertador Simón Bolívar. Es un día de recordación nefasta para la historia de Colombia. Pero hoy, cuando han transcurrido 197 años de este intento de crimen contra el Libertador, Colombia parecería que no evoluciona en algo que el mismo general Simón Bolívar le había dicho a un coronel francés en la ciudad de Bucaramanga, que Colombia estaba perdida por dos generaciones y que estaba destinada por mucho tiempo a que unas élites mal formadas políticamente establecieran unos intereses personales y no dejaran avanzar a Colombia. Fueron proféticas esas frases del Libertador y eso casi le cuesta la vida. Hoy tenemos en Colombia la misma situación y con unos grupos de forajidos, de criminales que vienen asentados en el ADN colectivo colombiano desde esa época. Pero a partir de los años 50 y 60 se incubó en la mentalidad de estos grupos criminales la mentalidad o la idea del comunismo como parte de su proyecto de violencia. Por ende, hoy que se completa también la emisión 850 de nuestro trabajo sistemático y sistémico de reconstruir la memoria histórica aún no contada del conflicto armado, vamos a analizar algo de lo cual ha sido víctima el departamento del Chocó de una manera intensa en los últimos años por parte del grupo narcotraficante y terrorista ELN. Y nos referimos a una tendencia de paralizar la productividad de la región y amedrentar a los ciudadanos con el argumento de que están en paros armados, que no es sino una sumatoria de acciones terroristas de desconocimiento del orden institucional y constitucional para imponer por la fuerza una mentalidad de violencia ajena a lo que es la construcción del Estado colombiano y lo que debería ser el desarrollo de uno de los departamentos más biodiversos del planeta, no de Colombia, sino del planeta, más hermoso sobre la Tierra y con mayor potencialidad de desarrollo cultural, turístico, económico, geopolítico y de seguridad nacional. Entremos en materia porque este tema es muy importante y ha sido soslayado por la dirigencia política que no entiende la importancia de lo que allí sucede. Gracias, mi coronel. Muy buenos días. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del departamento del Chocó? El departamento del Chocó está ubicado en la esquina noroccidental de Colombia. Tiene como característica esencial que es una especie de tapón natural entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. Es decir, que se convierte en su parte más septentrional en la unidad entre Centroamérica y Sudamérica. Está el suroccidente de Panamá, que era nuestro, pero que ya lo hemos estudiado por la podredumbre de la dirigencia política, lo perdimos, que tiene la potencialidad de unir en un canal más corto al Chocó con los dos mares o a los dos mares por medio del Chocó en la juntura de los ríos Atrato y Tuandó, mirando hacia el occidente y cruzando un pequeño tramo de la serranía o de las estribaciones de la serranía de Baudó, pero que tiene un canal interoceánico natural que inicia
en Unguía y termina en García Gómez, en el Pacífico. Realmente existe. Solo un pequeño taponcito que falta romper entre Ismina y Raspadura y quedaría unido el mar. O también entre Quibdó y Nauca. Hay muchas posibilidades de abrir varios canales interoceánicos utilizando el río Chocó, el río Atrato y el río San Juan y el río Truandó, pero eso significa unos costos y una afectación a la naturaleza y un trabajo bien hecho para no cometer errores. ¿Qué otra característica tiene? Que al occidente del Océano Pacífico tiene una zona con unas playas supremamente espectaculares, con varias ensenadas que le permitiría crear puertos naturales o artificiales que se pudieran fabricar, que tiene las costas enfrentadas con el Oriente Pacífico y las costas nortes enfrentadas con todo el Mar Caribe y toda la región del Caribe, que la limita a Colombia y Panamá con la famosa Serranía del Darién, que es un ecosistema fundamental para la existencia del istmo de Centroamérica, de todo el istmo. Ahí se sustenta en esa formación, en esa placa tectónica. Y hacia el oriente limita con el noroccidente de Antioquia, uno de los departamentos más importantes de Colombia. Por el oriente también llega a Risaralda y prácticamente entra por la cordillera occidental hacia el centro del país. Y por el sur está limitando con el hermoso y rico departamento del Valle del Cauca, donde también hay un potencial geoestratégico y geoeconómico importante. Tiene una gran cantidad de caseríos a lo largo de los ríos. Es escasa la red vial de carreteras en el departamento, pero los ríos son prácticamente sus autopistas. Y si se hicieran los pequeños canales que estamos diciendo aquí, se multiplicaría la posibilidad de unir a Colombia con el mundo. Y de remate tiene una belleza que es paradisíaca, paradisíaca. Y vemos tres fotos, las dos superiores y la inferior izquierda, que nos muestran y nos corroboran lo que hay allí. No hay necesidad de escribirla, las solas fotos lo dicen todo. Pero en su interior está pasando un fenómeno terrible, como vemos aquí, con todos esos ríos que se deberían estar dragando y limpiando para aumentar la navegación fluvial y el desarrollo, están convertidos en cloacas llenas de desechos industriales y envenenando la naturaleza por medio de los terroristas y los bandidos que están dedicados a hacer minería ilegal. Es un departamento que es rico en oro, en platino, en otras tierras que no se han explotado, en petróleo tiene bastante, y los recursos marinos ilimitados en su costa, recursos hídricos a granel en la selva y una fauna y una flora que es única en el mundo, además de unas costas paradisíacas que parecen traídas de una película surrealista. Adelante, mi coronel. Muy amable, Micromed, por su respuesta. ¿Podemos explicar a nuestra audiencia qué son y por qué ocurren los paros armados del ELN en el departamento del Chocó? Aquí traemos para la muestra una foto, una tabla de uno de los paros, lo que significó, y una descripción breve de qué es un paro armado para que nos entremos en contexto. Desde luego, al ser armado es ilegal, ¿no? La mayoría de los paros son ilegales, porque la misma Constitución, como nos lo explicaba el señor coronel Caicedo en el curso que hicimos de Derecho Constitucional, de conocimiento de Derecho Constitucional, ningún derecho es absoluto y cuando se afecta un interés sensible de la nación, como la educación, la salud o la vivienda,
el paro entra a ser ilegal. Por eso los bandidos comunistas que orquestan todo esto se inventan palabrejas hasta el punto que encuentran a un ministro que dice que, es que cuando hay un secuestro no es un secuestro, sino un cerco humanitario. Y los periodistas les ayudan con el cuento de que la retención, no, retención no existe, existe secuestro, no hay ninguna retención. Bueno, entonces el paro armado es ilegal, ya sabemos, y busca por la fuerza, por el terror, por la violencia, restringir el desplazamiento de vehículos por las carreteras y de naves fluviales por los ríos, bloquea algo que es constitucional, que es el derecho a la movilidad de las personas dentro del territorio colombiano. Nada ni nadie puede impedirnos que nos movamos, a menos que desde luego sea una tragedia natural. Pero no hay ningún sitio vedado para los colombianos que digan, no, es que usted no puede ir a Cali porque en Cali es otro gobierno. No, no. Allá podemos ir los colombianos al Chocó, a Barranquilla, a Guaviare, que es nuestro país. Entonces, cuando se restringe eso, está violando un derecho constitucional. Por ende, son delitos, pero la Fiscalía nunca les inicia procesos penales por haber violado la Constitución, porque es que estamos en las épocas de diálogos todo el tiempo. Y ordena algo más grave, el cierre de comercios. Al cerrar un comercio se produce el desabastecimiento intencional. Eso es otro delito, que está generando pánico económico. Y además, de remate, atentan contra todas las personas que eh, no cumplan con estas restricciones, que según ellos violen las órdenes del ELN o de las FARC. Y aquí vemos en la foto la ilustración de un vehículo que fue incinerado llevando carga, y la carga pues desde luego es comercio, es integración, es desarrollo, es forma de facilitarle los medios en las regiones o sitios a quien no posee los bienes o productos. Y luego vemos una tabla que se hacía en uno de los paros, no, ya no importa cuál, pero dice que mm, hubo 8 departamentos, perdón, hubo varios departamentos afectados: Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar, Antioquia y Chocó, en uno de los paros que hicieron estos bandidos. Se nos afecta no solamente el Chocó, sino varios departamentos más, todos del vecindario noroccidental. Notemos que si se enmarca sobre ese sector noroccidental, hay una visión geoestratégica, hay una conducta geopolítica negativa, desde luego, hay una intención malévola de ir separando las regiones del país para formar especies de repúblicas independientes. Y aunque la geografía habla con los mapas, la geopolítica lo indica con la graficación y la geoestrategia indica terrenos específicos. Los políticos de Colombia han andado en otro escenario, pensando únicamente en repartirse puestos y en las próximas elecciones qué componenda hacen para ganar. Siempre ha sido así. Afectaron 8 terminales de transporte con operación reducida. Cerraron 4 vías principales del país, oigan ustedes. Un país que necesita ese flujo permanente de personas, de turismo, de economía, de comercio, de interconectividad, de facilidades para que los ciudadanos se muevan libremente. mm, Cerradas 4 vías principales, o sea, 4 vías ya de nivel departamental e interdepartamental. Y 200 vehículos incinerados o afectados con destrucciones. Pues eso significa que afectan muchísimo la economía. Pero, por ejemplo, el señor de Rux, en su pasquín de la supuesta verdad, jamás mencionó esta gravedad. Y eso no viene de ahora, sino de hace muchos años. Estamos hablando que esto es del ELN, y que se supondría que por ser del ELN el informe de la verdad del señor de Rux se inclina por las FARC, pero es que las FARC han hecho lo mismo durante muchos años y tampoco los menciona. Y menciona también al final en un cuadro qué empresas se vieron afectadas: EPM, que es una empresa insignia y bandera de nuestro desarrollo nacional; Surtigas, que es la que tiene que ver con el suministro del gas natural para una buena parte del país;
y que productos como el plátano, la leche, los quesos, las verduras, y ahí falta la carne, que son prácticamente los esenciales de la canasta familiar de los colombianos de todos los estratos, también entraron en restricciones y por ende en aumento de los costos en el mercado. Esto no se mira casi nunca con todo ese contexto, sino que simplemente los periodistas publican que la gente protesta, que están confinados y que el gobierno nacional ya tiene comisiones para ir a dialogar con los bandidos. Pero si se profundizan estos daños, son ilimitados. Sigamos. Mi coronel, ¿cómo describió en detalle el canal Caracol Televisión las connotaciones políticas, económicas, sociales, culturales y de seguridad que producen los paros armados del ELN contra los habitantes del departamento del Chocó? Esa buena noticia por parte de los arroceros, ese acuerdo que se llega entre el gobierno y los productores de arroz en el país, contrasta con una lamentable noticia que se vive en el departamento del Chocó, que amaneció con un nuevo paro armado por cuenta de esa amenaza del ELN. Es el tercero de este año. Hay familias confinadas en ese departamento por cuenta de la amenaza de este grupo criminal. Andrea Estrella nos amplía, nos cuenta. Andrea. En la terminal terrestre de Quibdó, el flujo vehicular y de pasajeros se redujo hasta en un 90% tras el anuncio del paro armado del ELN que inició desde este 25 de julio. Nosotros como terminal no cerramos la terminal, pero por zozobra de las vías y eso, las empresas como ven no están prestando el servicio en estos momentos. Pero la terminal no cierra sus puertas. Para el gremio de taxistas, esta reducción también les afectó el bolsillo. Hoy nos va mal porque está la vía cerrada, entonces siempre afecta. ¿Ya? Diariamente, ¿usted cuántas carreras se puede hacer? Por ahí 5 o 6. Ya hoy, parado ni una. Las dos vías se van a reforzar, tanto la vía Quibdó-Medellín como la vía Quibdó-Pereira, con el fin de poder blindar los corredores de movilidad, pero también algunos sectores aledaños a los municipios de Lloró y Unión Panamericana. Pese al anuncio de la guerrilla, el alcalde de Unión Panamericana confirmó que los dos conciertos de cierre de las fiestas patronales en el corregimiento de Las Ánimas se realizarán este 25 y 26 de julio como respaldo a los emprendedores de la zona. De ellos nos garantizan que desde Quibdó, desde Condoto, desde Tadó, desde todos los corregimientos que nos conectan a un municipio, van a garantizar el libre tránsito de todas las personas a través de toda la fuerza pública. Desde la Iglesia Católica rechazaron este tipo de acciones de la guerrilla que afectan los derechos humanos de los chocoanos. Quedamos acá en el departamento confinados porque la gente no puede estar moviéndose por las carreteras. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros viviendo de paro en paro por los grupos armados y de manera especial por el ELN en este territorio? El transporte fluvial por los ríos San Juan, Atrato y Baudó también se vieron reducidos considerablemente, pese a la presencia de la fuerza pública. Y ya vamos a analizar más de cerca con uno de los actores a propósito este paro armado. Pero antes, Juan Carlos, de irme con usted, recordemos algunas cifras importantes en relación con las pérdidas. En turismo y cultura, más de 2.100 millones de pesos por día en pérdidas debido a los dos paros anteriores que ocurrieron en el departamento del Chocó. En comercio y también en emprendimiento, más de 55.000 millones de pesos por día. En transporte, tanto marítimo como fluvial, más de 59.000 millones de pesos, y en agricultura y pesca más de 1.200 millones de pesos de pérdidas por día en el Chocó debido a estos paros que ya ocurrieron, Juan Carlos, meses atrás. Ese es el tercero y las comunidades están completamente en medio del miedo y de la incertidumbre. Juan Carlos, usted tiene un invitado para hacer el análisis. Así es, Andrés, fuertes cifras, muy dicientes esas cifras que usted entrega. Hace apenas 6 horas se inició ese tercer paro armado, como usted lo señala, en tierras del Chocó. Entre la población sin duda hay miedo, hay incertidumbre, eso es evidente. Por eso el contacto a esta hora es con Monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de la diócesis de Izmina-Tadó. Monseñor, miles de personas confinadas y en sus casas hoy están huyendo nuevamente de la violencia, señor. Juan Carlos, buenos días para ti y para todos los amigos de Caracol Televisión en Colombia y fuera de Colombia.
Sí, realmente, una vez más, por tercera ocasión, en este año tenemos que enfrentar esta dolorosa situación a la que nos somete el ELN, restringiendo nuestra movilidad, nuestra ya deficiente situación en el departamento del Chocó. Realmente es algo lamentable que tenemos que rechazar con contundencia, porque realmente si se apunta al cuidado al respeto humano, a los derechos humanos, pues esto es infringirlos precisamente, porque confinan a nuestra gente, la inmovilizan, la desplazan, y viene toda esta situación de hambruna, de falta en el cuidado de la salud, la educación, se para, todo se frena en este ya adolorido departamento del Chocó. Monseñor, así usted lo señala, y es la situación humanitaria. Se torna difícil, siempre golpeados lamentablemente por la violencia. Y ojo, los niños, muchos niños en medio de la guerra. Efectivamente, Juan Carlos, sí. Y como todo se paraliza, los educadores no se pueden movilizar, los niños no pueden ir a las escuelas, a los colegios. Es una dolorosa situación, y para todos los ancianos, los enfermos, la cuestión de la salud, la alimentación. Vuelvo y repito, nuestro departamento ya de por sí debe sufrir unas continuas situaciones de pobreza. Y a esto se suma este nuevo paro armado que no hace sino aumentar el dolor. Es un llamado que desde la Iglesia Católica en el departamento del Chocó queremos seguir haciendo al ELN, a la CGC, a los diferentes grupos que se asientan sobre todo en la ciudad capital Quibdó, que por favor, este no es el camino. Camino no es estas vías de hecho, porque no hacen sino infringir más nuestros derechos y hacer crecer más el dolor y la angustia de nuestro pueblo del Chocó. Vulnerar los derechos, ¿qué debe hacer la población que está en medio de ese miedo, que está confinada? Porque muchas veces les dicen, salgan, pero el miedo es evidente, señor. Juan Carlos, sí, naturalmente el miedo frena cualquier acción, y la gente naturalmente se queda en sus casas, no sale, no abre el comercio, no hay movilidad, todo se frena, porque ante este anuncio, estas amenazas que sabemos que se hacen efectivas dolorosamente y con violencia, la gente, todos nos quedamos quietos y todo se paraliza. Monseñor, la Fuerza Pública ha desplegado sus unidades en la zona, ha señalado el Ministerio de Defensa. Las dos carreteras que conectan con Antioquia y con el Risaralda ya fueron militarizadas, y se señala que hay patrullajes permanentes en los ríos del departamento. Efectivamente, Juan Carlos, sí, la Fuerza Pública está haciendo lo propio, únicamente que ante digamos, poderío de estos grupos, pareciera que ellos finalmente terminan ganando, terminan imponiéndose. Porque entendemos cómo la fuerza pública también tiene una forma de proceder que cuida el que no se llegue a una confrontación, a que no se alimente la violencia. Lo que de pronto por el otro lado no es tan cuidadoso, y por eso la gente atiende esta imposición y se queda encerrada, porque domina más el miedo que la seguridad y la tranquilidad que nos debe dar la fuerza pública. Domina más el miedo. Gracias a Monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de la diócesis de Izmina-Tadó, por esta visión y el llamado que ha hecho frente a este paro armado anunciado por el ELN en el Chocó. Muy buen día, señor. Buen día, Juan Carlos. Monseñor Juan Carlos, gracias. A propósito, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló en Noticias Caracol en Vivo sobre el paro armado del ELN en el Chocó y las medidas de la fuerza pública
pública para garantizar la seguridad de los pobladores. También hizo un balance de varios hechos de orden público en los últimos días. Pues decidieron optar por intimidar a través de un constreñimiento criminal, diciendo que van a hacer algo que llaman paro armado, esos criminales con ese cinismo. Frente a ello, se ha desplegado todas las capacidades necesarias, se ha aumentado aún más el pie de fuerza, se mantendrán unidades rápidas de reacción para anticiparnos a la amenaza y también para desactivar. Muy seguramente van a colocar banderas de ese color rojo, que es la sangre que de nuestros campesinos que han causado, el negro, el terror. Esa es la bandera de ese grupo criminal que nunca le apostó a la paz, nunca le ha apostado. Pero tenemos que tener cuidado porque detrás de esa bandera puede haber un artefacto explosivo, puede haber un francotirador también, entonces tenemos que hacerlo con total precaución. En esa operación que hicimos el domingo, uno de nuestros soldados cayó en un área minada y prácticamente perdió un pie. Ustedes, me llama la atención, en esa operación que hoy resulta en un paro armado, también incautaron drones, ministro. Sí, señor. Los drones es una realidad, han llegado a cambiar drásticamente el contexto del conflicto aquí en Colombia y pues en el mundo, obviamente. Nosotros ya teníamos unas capacidades desde hace casi una década, pero ha acelerado la tecnología y la democratización o la posibilidad de conectarse a nivel internacional de estas bandas criminales. Pero si hay tal problemática, es que están atacando con drones hasta las unidades de agua. ¿Qué tan y cómo va la implementación de los sistemas para repeler estos ataques con drones? Va avanzando rápidamente a pesar de las limitaciones que uno tiene en términos contractuales. Pero desde el año pasado se aceleró enormemente esta capacidad en el Cauca y en el Catatumbo principalmente. ¿Cuál es la posición del gobierno y del Ministerio de Defensa frente a la soberanía y frente a esta zona binacional que tiene muy preocupados a muchos? La soberanía no se pone en riesgo y el presidente ha sido supremamente claro que la soberanía se debe garantizar y se debe respetar y se debe defender a toda costa. Y ha sido muy directo en eso. Nada puede violar la soberanía de Colombia. Por otra parte, respecto a esta zona binacional, es para generar o facilitar más el comercio y la movilidad en ambas regiones. Pero no significa que las leyes de Colombia, de los colombianos, no se vayan a implementar, no se vayan a aplicar en territorio colombiano. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el diario El Espectador las incidencias del primer paro armado del ELN en el departamento de Chocó a comienzos de este año 2025? Sigamos, mi coronel. ¿Cómo anunció en el 2024 la Defensoría del Pueblo la amenaza de una acción narcoterrorista del ELN en el departamento de Chocó, denominado como paro armado por parte de este grupo criminal? Como vemos, hemos venido desarrollando este ejercicio académico hoy
de adelante hacia atrás. Entonces, primero vimos un video de 12 minutos del canal Caracol, que es una pieza histórica real de lo que está haciendo el grupo narcoterrorista ELN contra los colombianos en el Chocó. Y se refería a la tercera acción criminal de este año, efectuada en el mes de julio. Y luego vimos en retrospectiva un poco cómo a comienzos de este año el periódico El Espectador publicó un breve video en el cual con audio y texto resume todas las indicaciones criminales y terroristas del ELN y anuncia que es el primer paro del año. Ya en el mes de julio llevábamos 3, con ese que habló Monseñor y habló el ministro y habló el gerente del terminal de transportes y un taxista del Chocó. Entonces, como vemos, es algo que es sistemático y sistémico, que está orientado a destruir la economía, la institucionalidad y el desarrollo del país. Y recordamos que allí nos presentaron unas cifras aterradoras, más otras que ya habíamos visto al inicio para entrar en materia. Y aquí vamos ahora para el año 2023, mucho más antes, 23 y 24. Y es que la Defensoría del Pueblo estaba anunciando que ya en el área urbana del municipio de Novita se han concentrado 5.000 personas que han sido desplazadas por los terroristas para que salieran a protestar contra la institucionalidad y para evitar que las fuerzas militares lleguen a las zonas rurales a combatir el narcotráfico, la minería ilegal y los demás delitos que perpetra el ELN, con la amenaza de que quien se quedara en la casa lo fusilaban. Por eso el obispo de Izmina explicaba que las fuerzas militares tienen la capacidad de combatir a estos bandidos, pero lo que no pueden es garantizar la seguridad a todos los habitantes, porque ellos por medio del terror y la intimidación obligan a la gente a hacer lo que se les da la gana. Y de hecho siempre justifican que lo hacen porque hay connivencia del Estado con el Clan del Golfo. Y la pelea con el Clan del Golfo es por narcotráfico y minería ilegal. O sea, la población en medio de los intereses de estos bandidos y además como el Estado nunca ha hecho una presencia, no solo de fuerzas militares, tiene que ser una presencia integral, el subdesarrollo es muy fuerte y las economías ilícitas son un imán para esa población. Lo describía mostrando unas fotos de cómo los bandidos se mueven como Pedro por su casa allá. Explicaba que eso ocurrió en el mes de mayo del año 2023 y resumía los alcances de la presión terrorista. ¿Cómo se nota todo esto durante el gobierno del señor Petro? Que ha aumentado. No es que no lo hubieran hecho durante el de Duque, claro que lo hicieron, pero no fue tan reiterativo, ni tan cínico, ni con los argumentos como los del ministro de Defensa, que la soberanía se respeta y se defiende y que el señor presidente ha dicho que se defiende, pero está sentado con ellos, está reunido con ellos. Y de remate, para esa época, le preguntaron al almirante Cubides que si había posibilidad de bombardear los campamentos del ELN, y él lo dijo que sí, que desde que estuvieran, que no hubiera menores de edad los podían bombardear. Y aunque parezca de mentira, la mesa de conversaciones con el ELN, de la cual hacen parte el coronel Matallana y el señor Lafori, puso el grito en el cielo que si se bombardeaba un campamento del ELN, entonces se dañaban los diálogos de paz. O sea, la politiquería y las conveniencias de cada quien no dejan que las cosas se resuelvan. Y coronel, ¿y con anterioridad qué otros daños había causado el otro paro armado que en el año 2023 efectuó en el mismo departamento del Chocó el grupo terrorista ELN? Una periodista de un canal independiente, medio independiente, publicó que en el año 2022, cuando apenas llevaba 3 meses, este sujeto en el cargo, hubo otro paro armado allá.
en la zona del Baudó. E hizo una descripción de todo el terror que estaban generando, cómo se ha paralizado la producción, se ha paralizado el movimiento comercial, la agricultura, cómo la gente estaba confinada y obligando a que por lo menos 3.000 personas del Alto Baudó estuvieran afectadas en su diario vivir y confinadas al terror de los comunistas armados del ELN. El señor Petro, pues como estaba hablando de sus barbaridades que dice, dijo era que él estaba en las conversaciones con el ELN. Curiosamente se cumplían los 3 meses que él había dicho en los cuales el ELN se acababa y esa fue la primera demostración de lo que estaban haciendo. ¿Hubo algún paro armado del ELN en el departamento de Chocó cuando asumió la presidencia el comunista Gustavo Petro? Claro, ese y otros. Aquí vemos otra foto que nos indica y un resumen del periódico El Espectador que nos indica cómo se produjeron otros paros armados del ELN con un frente de guerra que llaman Omar Gómez, que inició el 19 de agosto del año 24, que le impidió a los estudiantes ir a presentar las pruebas del saber. O sea, un departamento afectado por la pobreza, el abandono, el atraso, y cuando los estudiantes tienen la posibilidad de ir a presentar sus pruebas del saber para que los evalúen y haya reestructuraciones en las obligaciones del Estado para mejorar la educación, entonces los bandidos van y paralizan la región e impiden que esos estudiantes puedan presentar esas pruebas y tienen una respuesta bastante débil de la Comisión de Paz que dirige la señora Vera Grave, antigua terrorista del M-19, diciendo que nosotros rechazamos eso y que invitamos al ELN a que se siente a negociar seriamente en la mesa de conversaciones, pero que en lo posible no haya operaciones militares del Estado para que no se fracturen los diálogos de paz. O sea, la vagabundería es total y así es imposible resolver este problema. Y coronel, ¿cuál ha sido la conducta cínica de los cabecillas del ELN respecto al terror permanente de sus cuadrillas contra los colombianos en el departamento de Chocó? Es que han contado con una complicidad del Estado, porque no ha sido claro. El Estado colombiano como Estado no ha sido claro. La corrupción que hay en el departamento del Chocó es rayana, eso es ilimitada. Y de remate, la Defensoría del Pueblo que se limita a hacer advertencias. Y cada vez que hay advertencias, pues estos bandidos tienen el cinismo a flor de labio. Ellos están haciendo ese paro, es por el poder popular, es por los derechos del pueblo. Ellos están en contra de la oligarquía. Ellos quieren que toda la sociedad esté en un sistema comunista paradisíaco e irreemplazable. Y ellos quieren hacer parte de esa transformación del país que les entreguen el poder todo. Entonces, mientras el Estado no les ceda en lo que ellos están ahí, entonces se declaran en el legítimo derecho a la rebelión y no consideran que están actuando de manera terrorista, sino que es la respuesta armada del pueblo y que ellos no pueden entregar esas armas, porque es que el ELN es el pueblo en armas y las armas son del pueblo y el pueblo jamás renuncia a su propia soberanía. O sea, es un discurso bastante perverso que tiene una altísima carga de la teología de la liberación y una habilidosa manipulación frente a unos negociadores de paz que han sido una vergüenza sin excepción. No ha habido una sola comisión de paz del Estado colombiano, los diferentes gobiernos, que ha tenido la más mínima claridad y el más mínimo carácter para poner a esos bandidos en su puesto. Y aquí los hemos visto, siempre traemos a colación el famoso video del terrorista Pablo Bertrán del ELN, hablando con unos estudiantes de una universidad y le preguntan los estudiantes y los periodistas, le dicen, pero es que ustedes son terroristas. Y comienza a humillar al muchacho y dice, a ver, muchacho, ¿en qué cabeza le cabe lo que le estoy explicando? Eso no es terrorismo, es nuestra financiación. Y le contesta otro periodista, sí, pero es que ustedes han asesinado gente. A ver, es que usted como que la cabeza no le funciona. Entienda que no hay asesinato, lo que hay es una respuesta
armada a una agresión. Y así, con esos mismos argumentos, llegan a las mesas y cogen a los que están allá sentados y les dan 3 vueltas. Y los que van allá a negociar con ellos están pensando en cuántos días se demora más eso, porque es que cada día en el exterior significa una cantidad de dólares. Entonces, ¿para qué acelerar esto? Si es mejor alargarlo en la medida que me van llegando dólares por no hacer nada aquí y por decir que estamos hablando. Y los bandidos saben que esa es la debilidad del otro lado y entonces siguen dilatando porque saben que entre más los presionen, los enreden y los tengan ahí, finalmente ganarán e impondrán lo que quieren y el desgobierno del señor Petro seguirá abriéndoles espacios. Ese es el cinismo de estos bandidos. Con reverencia, rindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas del ELN durante 6 décadas de terrorismo comunista contra Colombia. Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro. Si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos y luego de reiterados engaños a la buena fe de quienes les creen sus farsas de paz, en este caso del ELN. En este caso del ELN no tiene la más mínima credibilidad ni posibilidad. Los hechos son concretos. Cuando este sujeto que tenemos en la presidencia era senador y se lanzó de candidato para ser desgobernante de los colombianos, aprovechó la pandemia y se voló del país sin permiso de nadie. Y estuvo 3 meses en Cuba reunido con estos bandidos del ELN, planeando cómo hacerle daño a Colombia. Pero como entre bandidos no respetan ningún pacto, lo dejaron que viniera a vociferar y hablar insensateces como lo hace a menudo. Y una de sus insensateces fue que en 3 meses el ELN estaba desmovilizado y su desgobierno sería el de la paz total. Pero cuando llegó al poder ya vimos que iniciaron con los paros armados, los secuestros, el terrorismo, y a recordarle que una cosa es la politiquería que él hace y otra cosa es lo que ellos quieren. Cuando les entregue el poder, le firman lo que sea, pero que le entregue el poder completo. En ese orden de ideas, el ELN avanzó hasta posicionarse hoy con la guerra en el Catatumbo, el control de la violencia en el Chocó,
el control de la violencia en el Magdalena Medio, etc. Por ende, no hay posibilidad de ninguna paz, mucho menos que detrás está la narcodictadura cubana, y que este mismo sujeto desvergonzado y descompuesto va a todos los escenarios internacionales a exigir que a los terroristas cubanos se les retire de la lista de promotores del terrorismo y se les incluya como un Estado libre y soberano y el ejemplo de América. Si esa desgracia que hay en Cuba es el ejemplo de América, pues este sujeto definitivamente es una persona con una mentalidad bastante torva y siniestra, y a la final lo que uno deduce es que él quiere que el ELN haga lo que le da la gana porque es parte de la estrategia comunista contra los colombianos. Total, cero posibilidades de paz beneficiosa para los colombianos en el desgobierno de Gustavo Petro. Adelante, mi coronel Bernardo Fuentes. Gracias, mi coronel. Las acciones terroristas por parte del autodenominado ELN no dan espera, ya que la combinación de sus formas de lucha intestina al interior de Colombia, como son los paros armados, solo demuestra debilidad y terrorismo en todo el sentido de la palabra. Ante el control militar de área que desarrollan las fuerzas militares y de policía, desde luego con una logística muy pobre en el departamento de Chocó, de alguna manera bloquean el accionar delictivo y terrorista de este grupo del autodenominado ELN, lo que produce una respuesta terrorista cobarde, afectando la vida cotidiana de la población del departamento de Chocó, como son las 127 comunidades indígenas y afrodescendientes. La riqueza que presenta este rico departamento, como es un mar Pacífico, los ríos y ante todo la explotación ilícita de oro, la deforestación de su valiosa madera y qué decir, depósitos activos de platino, único lugar en Sudamérica, ponen el ojo de interés delincuencial a estos grupos terroristas al margen de la ley, aprovechando, desde luego, la idiosincrasia de sus habitantes. El gobierno nacional, que en su campaña presidencial prometió sacar adelante a este noble departamento, solo se quedó en promesas y, por el contrario, con su cuento de la paz. Lo único que se ha producido es más violencia y más pobreza. Qué terrible mal gobierno para el Chocó y para Colombia. La Comisión de la Verdad, poco y nada, manifiesta su interés en este conflicto, pues sus intereses parecen ser otros, y no de contar y relatar la verdad a la opinión pública del país y al mundo. Es por eso que hoy nos hemos reunido desde la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación a relatar los hechos de forma transparente y diáfana, para que se tenga este testimonio y que algún día se conozca la verdad de los hechos históricos de Colombia que realizaron los grupos criminales en nuestro país. Historia que se cuenta y se multiplica. Claro, es que sin un solo peso del presupuesto que gasta el país a manos llenas con la Comisión de la Verdad, paro armado, combinación de formas de lucha de los grupos narcoterroristas en Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Fuentes. Así es, dinero gastado a raudales en supuestas versiones de lo que ha sido el conflicto sin ni siquiera tocar tangencialmente esta que es una de las tantas realidades
que a diario desentrañamos. Lo que hemos visto hoy es increíble, que en un país que lleva 200 años de historia, que tiene ya toda su territorialidad dividida en departamentos y con entes administrativos en apariencia iguales ante la ley y la administración, sigan unos forajidos armados y dedicados al narcotráfico y al terrorismo en todos los sentidos, imponiendo su ley y orden mientras la corrupción campea y la limitación que tienen las fuerzas del orden para establecer jurisdiccionalidad militar y territorial se ve afectada por la corrupción y la descomposición moral del gobierno central y de las mismas instituciones que deberían estar allí presentes. Mucho por analizar, y esto no lo van a resolver ninguno de esos politiqueros habladores que están anunciando que serán nuestros salvadores a partir del 2026, porque será más de lo mismo y no vemos en el horizonte algo claro para resolver los problemas de Colombia. Esta noche tendremos otra jornada académica de análisis, de talleres, evaluando la situación de Colombia y del mundo y cómo nos afecta a todos en el planeta y en nuestro territorio nacional. Feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo, acompañando para que podamos reconstruir estas verdades y abrir las mentes hacia visiones más amplias.